La ciencia oficial, marcada por los intereses oscuros del sistema genocida, nos quiere hacer creer una teoría no demostrada con el petróleo. La ciencia dice que el petróleo es de origen orgánico. Ya de entrada se argumenta que aunque se desconocen los procesos químicos involucrados en su formación, se puede decir que se produce en el interior de la Tierra, por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en trampas geológicas naturales. Esto lleva a la ciencia a afirmar que es un recurso no renovable y actualmente también la principal fuente de energía y materia prima para la generación de una gran variedad de derivados, entre los que se encuentra la mayoría de los plásticos. Aunque hay un punto clave para comprender el porqué de esta teoría, de nuevo elevada a nivel de dogma. Al afirmar que el petróleo no es una fuente renovable, se puede justificar su alto precio. De hecho, llevan décadas afirmando y advirtiéndonos que tarde o temprano el petróleo se acabará, pero nunca se acaba. Desde que a mediados del siglo XIX se perforó el primer pozo de petróleo, la demanda no ha dejado de crecer, llegando en las últimas décadas a extraerse cantidades colosales. Actualmente hay sobre 100 países extrayendo millones de barriles cada día. De hecho, hay un campo de petróleo ubicado en el Golfo de México que misteriosamente sigue produciendo petróleo cada día, pero según la ciencia oficial debería haber caído hace años. Durante un tiempo su capacidad de producción era como la de cualquier otro depósito. Después de su descubrimiento en 1973, la producción de Eugene Island 330 alcanzó un máximo de 15.000 barriles diarios. En 1989 había disminuido a unos 4.000 barriles. De repente, las fortunas de Eugene Island se revirtieron y el depósito operado por Tenzi Energy Co. ahora produce 13.000 barriles diarios y las reservas de petróleo se han disparado de 60 millones a más de 400 millones de litros. ¿Cómo es esto posible? Este campo de petróleo llamado Eugene Island se está volviendo a llenar rápidamente y quizás de una fuente continua ubicada a muchos kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Otra prueba más de que el petróleo es una fuente renovable e inagotable. No se paró nadie a pensar cuántos animales prehistóricos, algas y plancton tuvieron que quedar enterrados bajo pesadas capas de sedimentos para que se pueda producir tanto petróleo al día. Según lo que la dictadura científica nos afirma, la curva de extracción no ha dejado de crecer en todos estos años y el precio tampoco. Aunque los pesimistas aseguren lo contrario, el mundo contiene mucho más crudo recuperable de lo que se creía hace 20 años. Entre 1976 y 1996, las reservas globales de petróleo crecieron un 72% a 1,4 billones de barriles. Gran parte de este crecimiento ocurrió en la última década con la introducción de las computadoras a la industria petrolera, lo que hizo más previsible la exploración. Con todo, a la mayoría de los geólogos se les hace difícil explicar por qué el Medio Oriente, que tiene la acumulación más grande de petróleo del mundo, ha duplicado con creces sus reservas en los últimos 20 años, pese a medio siglo de intensa explotación y relativamente pocos descubrimientos nuevos. Se necesitaría una montaña de dinosaurios muertos y plantas prehistóricas para explicar el porqué de los 660.000 millones de barriles anuales estimados en la región cada año. Aunque la exploración petrolera se ha realizado durante generaciones, se conoce poco sobre la naturaleza de la fuente o de las actividades subterráneas que llevaron a su creación. Y debido a que hasta las estimaciones más conservadoras dicen que las reservas conocidas de crudo durarán 40 años o más, la mayoría de las grandes petroleras no se han preocupado mucho en encontrar fuentes profundas o nuevos depósitos. Esto es un claro ejemplo de que es una estafa. Nadie en toda la comunidad científica se ha preguntado ¿cómo es esto posible? Naturalmente que sí, el problema es el de siempre. Si un postulado científico choca con los intereses de los que mueven los hilos de la sociedad, es acallado, descartado o desprestigiado. En la propia Wikipedia, en un artículo sobre el petróleo, dedican un párrafo a la teoría que defiende su origen abiótico, pero solo para descartarla. Además, dejando bien claro que la hipótesis del origen mineral del petróleo es muy minoritaria entre los geólogos, como tantas otras hipótesis contrarias al dogma oficial. En la segunda mitad del siglo XIX, el célebre químico ruso Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica de los elementos, dijo: "El hecho capital a tener en cuenta es que el petróleo nació de las profundidades de la Tierra, y es solo ahí donde hay que buscar su origen. Se da por comprobado que son las algas la fuente principal del petróleo, pero para las cantidades descomunales de barriles ya extraídos tendría que haber millones de algas por todo el mundo. Y se estima que aún hay por debajo de la Tierra trillones de barriles esperando a ser extraídos. Pensemos con calma y objetividad. ¿Pueden creerlo? Auténticas montañas de algas tuvieron que quedar sepultadas bajo pesadas capas de sedimentos. Cantidades inimaginables para tanto petróleo. Algunos hechos a considerar es que se han encontrado yacimientos a más de 10 kilómetros de la superficie, lo cual es mucho más que los pozos convencionales que llegan generalmente a los 5 o 6 kilómetros de profundidad. Hay pruebas fehacientes de pozos ya vaciados debido a la extracción comercial que volvieron a rellenarse, como lo que hemos hablado del Golfo de México. También, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lograron producir carburante sintético a partir del carbón hidrogenado.
Y por si esto fuera poco, se ha constatado la presencia de hidrocarburos en meteoritos. Piénsenlo por un momento. Si su origen es fósil o biológico, ¿cómo es esto posible? Lo es, desde luego, considerando que su origen es todo lo contrario. Según expertos en la materia, la composición química de los hidrocarburos es contradictoria con un origen orgánico. Por ejemplo, el elevado contenido de helio es presente en los hidrocarburos y no existe en los restos biológicos. El helio es inerte, no reacciona con nada. La vida vegetal no usa al helio para nada y no es un derivado de la vida. Hay algo fundamental que la ciencia no tiene en consideración, y es que nuestro planeta es un organismo vivo, y de igual manera que el cuerpo humano produce sangre, el planeta produce petróleo, porque esta es su sangre y el lubricante donde se asientan las placas tectónicas. En determinados lugares la corteza terrestre tiene burbujas en donde el petróleo se filtra, y es ahí donde se extrae. Esta extracción, cuando es excesiva, produce una falla de lubricante entre placas tectónicas que favorece su fricción, produciendo movimientos sísmicos. Para mantener y manipular el precio del petróleo se sostiene que es un recurso escaso y solo accesible desde determinados puntos del planeta. En realidad hay petróleo por todo el planeta, como por todo el cuerpo humano. También hay zonas donde sangra más o menos cuando se lastima. En el planeta hay zonas donde hay más y menos petróleo cuando se perfora. El petróleo es una capa de las que se compone la estructura terrestre y se ubica entre las placas tectónicas y el magma, por lo tanto está presente por todo el planeta. Como la economía de algunos países depende de la noción fundamental de que las reservas de petróleo pueden agotarse, cualquier prueba de lo contrario cambiaría la manera en que la gente ve el juego y pondría a descubierto toda esta falsa escasez del petróleo que ahora tiene el mundo. Naturalmente, tú tienes la última palabra. Recuerda, no nos creas, no creas nada de lo que decimos, investiga por ti mismo y forma tu propia opinión de todo. Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.